mejor.
¿Qué Andresito, qué más? Hola, Leo. Compadre, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho todo bien. Ah, bueno, listo, me asusté, pero sí, esta es la reunión, sí. Sí, pues es la misma que se había creado, sino que no se la envía a nadie. Volvamos a la enviar a estos muchachos. ¿Qué tal el día, dijo Leo? Bien, bien, por acá terminando de instalarle cosas a mi compu. Pero el mismo, ¿sí? No, nuevo, nuevo ya. ¿Compró nuevo? Sí, tocó. ¿Qué se compró? Un Surface de Microsoft. Uy, esa vaina es brutal. Pues no, no es el más pro, pero sí. Sí, bueno, un Ryzen 5 compré. ¿Cuánto vale esa vaina? A mí me costó, pues vale como mil dólares, pero me costó como 600. Mm, Porque no es tan, o sea, no compré el más porque no me alcanzaba. ok, ok. O sea, $600, ¿o cuánto es, Leo? Como en este momento. 6 por... Como 2 millones. No, ¿Y de mentiras. RAM qué tanto tiene? ¿Cuánto tiene de RAM, Leo? ¿Aló? Hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué se dice? Se conectó Brian, Bernal, David y Alejandro. Vamos a ver quién más llega. Por favor, me da permiso para pantalla. Sí, bueno, ¿Va a compartir su merceo o comparto yo? Como quiera, compa. Como quiera. Yo. Listo, ya yo comparto. Esperemos un par de minutos. Sí. Llegaron tal vez más y ya comparto yo. Listo, dale todo bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Hola, Yanka, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué más? Todo bien. Aquí, hermano. Ah, bueno, Juiciosos. pegándole al juicio, no hay de otra, ¿no? Juicios, sí. No hay de otra, literalmente. Ve, Jess, ayer me olvidé. ¿Te acuerdas del mensaje que te envié? De lo de las Sí, hackeadas. No le sí, preguntamos a sí. Alejo si él sabía. No, De lo que... no. ¿No? Ujú. No, lo de Globant, que hackearon a Globant. Sí, Alejo, hackearon a Globant. Alejo no está. Alejo se fue a cambiar, puede ser, ¿no? Alejo. Alejo. Alejandro Listo, Martínez. Porfa, compa, y mire, ahí le mandé un archivo en WhatsApp. mi WhatsApp de Google.
Solo por booking. Gamma y Omega han tenido pares. Gamma 3, Omega 3. Hay que pensar estratégicamente para ese siguiente nivel. ¿Qué tal si empezamos hoy a ver cómo se ve una casa por casa? Los delay. ¿Qué valor se trae para posibilitar a las unidades y todo lo que se necesita para seguir avanzando de manera exitosa en esa comunidad? Listo, por favor, me cuentan cuando ya estén viendo mi pantalla. Y es determinante para que ustedes tengan la energía que se requiere para tener constante a lo largo del ciclo. Pues yo la miro, pero no sé si es que está grande la de Apo o cómo es que se ve grandísimo. Ah, no, ya la veo bien. Qué pena. ¿Listo? ¿Arrancamos? Pues esperamos un poquito más. Pues ya son las 10, ¿no? Yo creo que arrancamos. Yo creo que sí, se puede. Listo, pues arranquemos. ¿Qué es Angular? Pues, ¿qué te podría decir yo? Lo que dice ahí es un framework, un marco de trabajo, basado en JavaScript que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones web, bajo el concepto de Single Page Application. Todo que el sitio web que se desarrolle en este marco de trabajo va a tener esa característica que es esencial ahora en muchos sitios web modernos y que reemplaza lo que antes se utilizaba en cosas como ¿cómo es que se llama esa? Ajax y jQuery y demás cositas de este estilo que se enfocaban en hacer updates, hacer actualizaciones o hacer sin necesidad, sí, así, digamos que hacer cualquier operación, interactuar con el sitio sin necesidad de recargar la página completa. Entonces, únicamente pues el lugar específico en donde se hacía pues el cambio, o bueno, sí, en donde se hacía la interacción, mejor dicho. Entonces, Angular como tal, desarrollado por Google, soportado
por TypeScript, el lenguaje que se utiliza del lado del code behind, digámoslo así, de la parte ¿cómo decirlo? Sí, del code behind, de la backend, entre comillas. Es puro TypeScript. Se utiliza CSS3 para los estilos, HTML5 para la estructura y tiene una herramienta que se llama el CLI, como ya la mayoría de lenguajes modernos, o bueno, de herramientas modernas, que siempre tienen una herramienta de línea de comandos para poderlo utilizar de esta forma, utilizando comandos en la consola. Luego encontrarán otra pared inclinada y al superarla descenderán por la montaña y trasladarán un cubo gigante de 80 kilos por un tramo de la pista hasta cruzar la línea roja. La otra pareja del equipo hará el relevo y al Si quiere, déjeme, yo le explico esa parte ahí, compa. Sí, justamente eso. Bueno, Angular como tal, digamos, se subdivide en muchos, tanto módulos como componentes, como servicios, como directivas, como también pipes, como también muchas cosas. La cosa es que Angular es un framework o marco de trabajo que viene muy completo. Framework JavaScript, vale la pena aclararlo ahí, que trabaja bajo digamos, bajo la práctica de SPA, Single Page Application. Es decir, acá nosotros no vamos a tener la recarga de páginas, no vamos a tener ese reload que nos aparece arriba, no, porque nosotros trabajamos como todo en una única página, pero teniendo su propio esquema de enrutamiento y su propio esquema de módulos. Los routers como tal en Angular son una parte muy importante que hacen parte, hagan de cuenta, así como los módulos, como los componentes o como los servicios. El router me sirve a mí para yo poderme enlazar a otras páginas o incluso a otros a otros proyectos que pueden estar desarrollados en Angular. Más adelante ya les profundizo eso qué es, eso de páginas y proyectos, cuál es la diferencia y el por qué. Entonces, digamos, en esta subdivisión que mostramos ahí de módulos, componentes y servicios, que por ahora sería como los que entraríamos a ver de primero, los módulos son piezas grandes, como dice ahí, en los cuales se puede dividir una aplicación. Noten ustedes, un módulo puede ser, digamos, cuando nos vamos al dominio de una aplicación exactamente. Sí está bien, no está mal hacer aplicaciones Angular monolíticas. En este momento todavía eso ocurre, no debería de pasar, pero todavía ocurre. Digo que no debería de pasar porque, digamos, la parte de microservicios ya ha evolucionado bastante. En la parte del front también ya ocurrió algo que se asemeja demasiado a los microservicios y esto es llamado microfrontends. Los módulos me sirven a mí. Imagínense ustedes cuando tienen una aplicación como, siempre nos íbamos con Alejandro el ejemplo de lo que es una aplicación bancaria. En una aplicación bancaria yo voy a tener que tener distintos dominios o distintos servicios que ofrece el banco. Por ejemplo, la solicitud de productos como cuentas de ahorro, cuentas corriente o incluso las tarjetas de crédito. Eso como tal debería ser para mí un dominio, la administración de esos dichos productos. Entonces, como tal, los módulos yo los utilizo para tener la administración de esos mismos dominios. En un módulo yo puedo tener tanto como mis propios componentes, como mis propios servicios, como además de mis propias características, pipes o diferentes enrutamientos. Tal vez en este momento no se logre entender, pero ahorita que ya lleguemos a la práctica o ya cuando estemos en marcha lo vamos a entender mucho más fácil. Los componentes son partes de vistas como tal que ayudan a que una aplicación como tal tenga mucho más flexibilidad a la hora de desarrollo. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo yo puedo tener una grilla en la que me ayudan de hecho a utilizar mucho la parte de no tener que estar haciendo la repetición de código. Yo en un componente puedo establecerle que ese componente, como va a tener su propio archivo HTML, su propio archivo CSS, es decir, características HTML, CSS y de JavaScript, o sea, TypeScript acá en Angular, yo voy a poder decirle a cada componente que cumpla con una única funcionalidad. Nótese, por ejemplo, cuando ustedes tienen no sé si se acuerdan las grillas o las tablas, ustedes dicen, yo quiero una tabla que me sirva a mí para imprimir datos, pero que yo simplemente le pase
la data, la cantidad de columnas y la data que va a imprimir. Es decir, esto me va a recibir dos inputs, que son columnas, y data que vamos a necesitar sobreescribir. Claro, la podemos limitar para que eso no se vuelva una tabla que tenga n rows, ¿no? Podría ser simplemente 10 rows, pero bueno, máximo hasta 10 rows, y que eso no lo vaya imprimiendo. Lo que yo voy a hacer con este componente es llamarlo en las partes donde necesite una tabla. Eso es lo que vamos a hacer. Tal cual como, digamos, lo vengo mencionando, más adelante cuando ya estemos en la práctica vamos a entender exactamente qué es un componente, pero véanlo como piezas de código pequeño que sirven para representar una vista. Eso sería como esa parte. Los servicios son clases que se van a encargar de darle gestión a los datos para que así mismo puedan interactuar entre los diferentes componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en los servicios yo voy a localizar mi llamado a datos o estructura de datos que yo puedo tener para la aplicación y asimismo podérsela pasar a los componentes para que estos puedan ser pintados o dibujados pues en una vista. Si porfa le da clic, Alejo. Las directivas, como tal las directivas extienden a la funcionalidad, bueno, de HTML como tal, son directivas, son propias de Angular. Este concepto aparece para que yo pueda afectar directamente la lógica del DOM, el Document Object Module. Las directivas que aparecen para Angular en ese momento, él cuenta con 3, que son las directivas de atributo, las directivas por plantilla, si mal no soy, no recuerdo el nombre de las otras, pero están en la siguiente hoja, y las directivas de componentes. Estas directivas como tal, las de atributo, me permiten a mí alterar directamente el DOM. Directivas como el ngModel, ngClass o ngStyle, donde la ngModel me permite a mí implementar el binding. Son las estructurales. Dale atrás, por favor, un momento. Las directivas como tal, digamos las que son de atributo, me permite a mí manejar esas 3 directivas que están ahí, que son ngModel, en la cual yo voy a poder trabajar directamente del binding. Esto más que todo aplicaría para cuando yo voy a trabajar formularios por templates, que es donde yo voy a poder tener el módulo, una comunicación directa entre el HTML y imagínense, el HTML y el JavaScript. Es decir, todo lo que yo estoy en este momento trabajando en 2 cajitas de texto, pongámoslo así, en dos fields, en 2 inputs. Yo voy a tener, un ejemplo sería, digamos, tener el input name, y ese input name yo comienzo a escribirle Andrés, inmediatamente una variable en el JavaScript, en el componente, va a comenzar a recibirme lo que esté apareciendo en ese input. Eso va a pasar gracias a esa directiva ngModel, que es como tal la que va a interactuar con el modelo, o el binding o data binding que nosotros tengamos directamente entre componente y el HTML, la vista. De ahí seguimos con el ngClass. ngClass a mí me ha parecido muy bueno, digamos que es una de las herramientas buenas. No es que no se pueda utilizar con el class normal de los atributos HTML, también se puede utilizar, pero el ngClass, como dice ahí, me permite añadir o eliminar diferentes y varias clases de CSS. El ngStyle, la verdad, yo casi nunca lo he tocado, pero sé que permite trabajar igual al style que trabajamos como tal en CSS. Permite asignar estilos de diferentes maneras, estilos inline. Por favor, la siguiente, Alejo. Luego vienen las directivas estructurales, que son como tal la que le van a dar un poco más de estructura al DOM. Aquí, digamos, va a ser mucho más fácil de pronto los que han trabajado con MVC.NET, los que han trabajado con, no sé si será React pero ustedes se dan cuenta que ustedes pueden darle manipulación al HTML por medio de código. Cuando es MVC se lo pueden dar directamente desde Razor utilizando C#, que si yo quiero que aparezca, no sé, que aparezca una etiqueta HTML o cualquier cosa HTML, yo la puedo acondicionar directamente con un if. Asimismo va a funcionar este ngIf. Me sirve para condicionar lógica o incluso para desaparecer o hacer aparecer código. Segundo, por favor. Luego tenemos el ngFor, que funciona idénticamente como funciona los bucles en programación, como el for, el while, el for each. Yo puedo iterar diferentes
estructuras HTML, desde los labels, desde las input, bueno, diferentes cosas como tal, yo las voy a poder iterar con el ng-for. El ng-switch funciona idénticamente a como funciona el switch case de C#, de Java, de otros lenguajes de programación que ya son de este tipo de nivel, orientados a objetos. Lo que hace es, en el HTML yo puedo tener un switch case con diferentes condiciones y con incluso un switch case default. En caso de que pase algo, pues muestre una vista o evaluando los casos. Evaluando los casos, vamos a tener diferentes vistas que presentar. Personalmente, yo casi nunca me he topado con la necesidad de tener que utilizar un switch case, pero se supone que es muy usable y que sirve para diferentes cosas como estas, siempre y cuando se van a trabajar en el DOM, para afectar el DOM. Go ahead, Alejo. Y para concluir, pero esto ya es una parte más de Alejandro ahí, les va a mostrar cuáles son las herramientas que toca. Estas son las herramientas como tal que tenemos que trabajar para Angular. Entonces nos toca descargar el Node.js primero, que es el segundo que aparece ahí. Luego nos vamos con Angular CLI, que es con el comando del tercero. Y por último el npm install TypeScript de ese coso. Recuerden que para trabajar Angular es mucho más fácil utilizar un editor de texto como Visual Studio Code, pero pueden utilizar obviamente el que mejor les parezca a ustedes, que ustedes digan, no sé, este es como el más chévere si les gusta. No sé cuáles otros hay así como chévere, aparte de ese y Atom. Si les gusta Notepad, también se puede ahí. Listo. Salimos de acá. Y vamos a darle. Vamos a... ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a crear un proyecto. Permítanme. Esto nada nuevo, aquí nada interesante, solamente estoy navegando entre los directorios para llegar allá a la carpeta donde voy a ubicar mi repositorio. Entonces acá, bueno, hay muchos proyectos, voy a crear el proyecto, ¿cómo lo vamos a llamar? Por favor, antes de Alejo, Sí. No sé si ustedes quieran ir instalando, o de pronto Alejo puede mostrar directamente los instaladores Ok. donde se van a, por ejemplo, ahí en el chat les coloqué donde descargar el Node.js directamente. Ahí pueden escoger Recording in progress. Good. Sí, que Listo, vale. Sí. se me Me había saltado la parte de las herramientas necesarias para De poder la empezar a instalación de trabajar. herramientas, exacto. Ahí les estoy pasando el que seguiría, que sería el CLI. Y por último sería TypeScript. Creería que no es necesario instalarlo. Ese es el comando para instalar TypeScript. Pero sí, porfa, muestre cuáles son las herramientas que vamos a trabajar. Listo, vale. Inicialmente, como dijo Andrés, Node.js es como la más principal, pues. La versión recomendable, la versión LTS, ¿no? Pues digamos que puede que haya una última versión más reciente, pero pues justamente eso, o sea, digamos que no es demo, digámoslo así. Pues yo siempre utilizo en lo posible la última versión, sí, pero la que tiene soporte. Nada, aquí simplemente es descargar, instalar, siguiente. De descargar, pues creo que no la voy a instalar porque ahora mismo ya tengo instalado De una, instalando sin miedo, Node.js. compa. O bueno, sí, lo instalamos. Node.js se utiliza como tal para gestionar los módulos que
los diferentes módulos JavaScript que podemos utilizar en Angular. Recordemos que Angular necesita de estos módulos para poder operar a sí mismo. El framework como tal prácticamente diseña todos los módulos y los cuelga en Node.js. Asimismo, nosotros vamos a utilizar la consola de npm install o de npm start para poder inicializar diferentes operaciones. O sea, ¿para qué no nos vamos a quedar? ¿Para qué sirve Node.js? Yo no voy a trabajar Node.js. No es que nosotros vamos a hacer backend en este momento, no. Simplemente es que necesitamos como tal el paquete de los paquetes JavaScript que nos ofrecen Node.js para poder instalar y traer los paquetes que tiene Angular. Exacto. De hecho, el mismo nombre lo dice Node Package Manager. Paquetes. Entonces aquí estamos instalando Node.js. La ventaja de eso es que es rápida la instalación de Node.js y de las herramientas, pues. ¿Listo? Instalado. Voy a chequear en este momento qué versión de Node.js. Nos queda, ¿cierto? Ah, sí, Sí. listo. Entonces, efectivamente, la versión que tengo instalada de Node.js es 16.4.2. Ok, acabé de bajar. Ahora vamos por NPM. De hecho, este ya tiene. Sí, eso ya instala como tal el Node Package Module, ya queda totalmente. De hecho, es para eso que vamos a instalar Node.js, para traer el Node Package Module. Ok. Para instalar el paquete de Angular como tal, instalar Angular, ahí está, ahí les dejé el comando en el chat, npm install -g, Angular CLI. Eso nos va a instalar el Angular CLI. Angular CLI nos va a servir mucho para poder nosotros hacer operaciones de Angular para que nos facilite la vida, crear componentes, módulos, servicios, pipes y todas las herramientas que el framework ofrece. Ahora sí, aquí viene el humor con los chistes. Vamos a escuchar. Bueno, creo que ya tengo instalado Angular y por eso está generando. Version. Ah, sí, ya lo tengo instalado en Angular CLI 724. Y de Angular está, ¿esto qué es? Angular, ¿en qué versión está? ¿14? Ya está la versión 14 de Angular, sí. ¿La versión más reciente? Sí, la versión más Voy a reciente hacer, de Angular pues, creo que es la 14, si no estoy. ahí. No, pero ahí está Entonces, bien. O sea, el Node, voy a desinstalar esta versión, que es algo antiguo, creo. Sí, hace rato no la actualizo. Y instalamos de nuevo la versión más reciente de Angular. Pues entiendo. o sea, ¿usted hace cuánto instaló esa Angular, compa? Ah, no recuerdo, hace 2, 3 meses. Ah, pero entonces sí está con la 13 o la 14. Yo diría que esa está bien. La 14 trae unos release en los nuevos routes. La podemos ir viendo igual en los releases de la 14. Listo, no, igual, de igual manera es para mostrar un proceso de instalación Ah, ok. y desinstalar. Install. Install. Bueno, PM desinstall. Luego, Angular CLI.
Angular click. Use con- Command Creo line que interface. estoy teniendo muchos errores y debe ser porque yo ya tenía previamente instalado este y lo instalé encima. Pero le está saliendo errores como tal. Sí, mire, esos son errores. No me dejan hacer nada con ningún comando de Gem. Undefined is not constructor or null. Arte normal. Pero Es el de creo que Archie. eso no le va a colocar problema. Instálele ahí encima la actual, la 14, y él ahí ya debería de corregirle como administrador. Sí, ahí estoy como administrador. Ok. Arroba Angular slash CLI. Sí. Module compile. Ahí verán si volvemos, si quito todas las instalaciones que tengo de Node y de NPM y volvemos a Sí, empezar. sí. O Mira, ahí Giancarlos te pasó en el chat para desinstalar, dice que es npm install -g. Angular es Angular sí, guión, no es. install menos Y G, Angular. Angular, guioncito Clay. Pues es lo que aparece por acá. No me parece, o sea, no Guión. es slash, O sino sea, guión. acá no es slash, sino guión. Guión. Ujú. No, Y, igual Ok, sale. y vale, según vale. lo según lo que está ahí, lo que copió es sin el arroba. Ah, ¿le estás poniendo la arroba? Sí, sin el arroba. Ah, Ya, sí, sí. ajá. NPM, install, Ujú. menos G, Supuestamente sí. Angular, sí, la vi. No. No, igual. Eso debe ser algún tema con el NPM. Pero si ya lo tiene instalado, igual la versión. ¿Qué versión tiene instalada, Alejo? ¿La 13? No, no recuerdo. O pues sí, ya, pues ya la tengo instalada. O sea, no sé si más Sí, con bien esa para puede no perder continuar. Él tiempo, igual ahí lo que le digo. creamos el proyecto. Ujú. O sea, Ah, igual trate listo, de vale. instalar él ahí ya la tiene como tal. Trate de instalar más bien el TypeScript. No, no, Aunque no, creo porque que si el me pongo a TypeScript se instalar más instala ya con herramientas Angular, encima. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ese ya está Ok, instalado. O sea, sí. listo. Entonces simplemente sería el new book app para esa. Ah, Todo minúscula. eh, Es web, todo minúscula, con separado por guiones. Book app. listo, Yes. entonces él me La pregunta primera si quiero pregunta que les hace agregar. ahí, muchachos, ahí, la primera pregunta que él hace cuando uno crea un proyecto Angular de primera es que si yo quiero que él tenga enrutamiento o no tenga. Siempre se le dice que sí, porque digamos, siempre vamos a utilizar enrutamiento. La cosa que es que Angular ya me define de una vez un módulo que viene del módulo ng-route y de una vez me lo va a generar él solo. Si le digo que no, igual voy a necesitar routing, pero la única diferencia es que no me lo va a crear. Entonces de una vez utilicemos el CLI para que nos haga esas cosas. Que Ahí voy a tendríamos dar nosotros que enter. configurar. Exacto. Para esta versión, ahí de las opciones que él está dando, él ofrece CSS, CSS, SAS y LESS. La opción con la que nosotros trabajamos es con SAS, pero la versión SCSS, que es la misma SAS que está abajo, pero es una versión que nosotros vamos a entender más porque venimos acostumbrados al código CSS. ¿Listo? Entonces, de preferencia, yo prefiero decirles que utilicen el SCSS. Wow. Ya, wow. Maldito Angular, dígale.
Va a tocar que su merced comparte pantalla. Listo, dale, dale, yo comparto. Dale, Y todavía yo no problema. mientras yo resuelvo mis temas técnicos acá. Listo, dale, 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 no problema. Qué pena. Dice tú, dice que no puedo iniciar a compartir porque Alejandro está compartiendo. Por favor, Alejo, deje de compartir la pantalla. Es intento, estoy buscando la opción. Stop share, listo. Listo. Problemas técnicos. Vamos por acá donde vamos a Andrés Collazos. Y colocamos aquí algo en la cursor. En este como tal voy a tratar de crear vamos a crear la aplicación. Espero que a mí no me moleste. Voy a hacerlo desde el CMD, la verdad, para crearlo me parece mucho más fácil desde acá. Lo mismo que estaba haciendo Alejandro. Es decir, New Bookup, que es la misma aplicación de libros que vamos a tener. Yo ya tengo también todas las herramientas que instaló Alejandro. Ya las tengo instaladas. Me va a decir lo mismo que si me gustaría agregar el Angular Routing. Le voy a decir que sí. Recuerden que con esto vamos a trabajar. La única diferencia es que o lo configura Angular o lo configuro yo. Acá él me va a decir a mí que con cuál de estos, con cuál de estos tipos de estilos yo prefiero trabajar, de la codificación, cómo la voy a hacer. Directamente yo prefiero irme con SAS, pero esta versión, no con la versión SAS de acá, porque está empezando que me parece un poco más compleja volverla a entender. En cambio, esta ya viene del mismo CSS, pero se le puede aplicar SAS y le podemos aplicar una práctica que vamos a ver acá que se llama BEM. Entonces, enter aquí y se supone que esto está instalando paquetes. No sé cuánto se vaya a tardar, la verdad. Eso ya depende más de, creo que velocidad de internet y de todas esas cosas. Mientras tanto, pues me pueden ir contando cosas, más cosas. Hola Andrés, Hola, Mile, ¿cómo vas? muy bien. Pena Muy que bien, ¿qué cuentas? Qué milagro. aquí no me ha unido. Tuve una calamidad familiar, entonces no va a poder unirme. Ay, qué pena, Mile. Ujú. Sentimos No. mucho. Una preguntita. Señora, ¿Cuál es la diferencia en si yo ejecute desde o no sé, es que yo siempre ejecuto todo. Mile, ven, qué pena te interrumpo. Creo que tienes un breve delay, la verdad. Te ¿Aló? escucho. ¿Aló? Eso, ¿Ahí? mucho mejor. Uf, Ya, sí. mejor, Ya. fuerte y claro. Uf, sí, fuerte y claro. Es que yo siempre ejecuto, pues yo siempre hago eso desde el terminal de Visual Studio Code. Ujú. Y yo siempre he visto que hay mucha gente que lo maneja así como lo están manejando. Entonces, pues, la pregunta es, ¿por qué es mejor o no sé? ¿O está mal lo que yo estoy haciendo? No sé. No, En teoría está es lo bien. mismo. En teoría es lo Es lo mismo, mismo. solamente, sí, es la misma vaina, solo que para crear una aplicación, yo sí prefiero hacerla desde la consola acá y todo, pero ya cuando esté creada, hacemos el siguiente comando que voy a escribir aquí en la consola, que es decirle code espacio punto, y esto ya debería abrirme la aplicación en Visual Studio Code. Voy a decirle que no y voy a cerrarla porque no quiero que me la abra ahí. Voy a decirle que esto sea el backup, me imagino que sea que entremos hasta acá. Y aquí sí ya le voy a decir el punto y listo. Pero lo que tú estás haciendo está bien, no está mal, en teoría es similar. Y acá ya está Angular. De hecho, lo que a mí le dice es mostrar la consola acá abajo y escribir el código acá. Sí, sí. No, Mile. Sí, yo siempre lo hago así, o sea, yo siempre lo ejecuto, creo el proyecto y todo lo hago desde el terminal. Excelente, también está bien. Personalmente acá esto ya es como más, digamos, por ejemplo, cuando trabajamos entre
con Alejandro, los proyectos que hemos trabajado, Alejandro se va más por la versión de PowerShell. Me gusta bastante esta consola. Yo prefiero la de Git Bash, la verdad. Me parece más cómoda y es como más chévere de trabajar. Y siempre tengo abiertas dos consolas, una en la que ejecuto y en la otra en la que voy operando las cosas que voy a hacer. Mm, lo que dice Emil es esto. Bueno, Angular como tal me ofrece a mí una serie de comandos que ya no son Angular. Si ustedes quieren, pueden inicializar una aplicación con el npm start, que es de... Este npm start es el que le pertenece como tal a Node Package Module. O utilizamos los comandos de Angular CLI. Personalmente yo instalo Angular CLI porque me gusta mucho más tener el control como desde acá. Con Angular CLI yo puedo crear componentes, puedo crear servicios, puedo crear módulos, puedo crear los pipes y diferentes herramientas que son pertenecientes al mismo framework. Am, el primer, el primer comando que uno siempre ejecuta acá, este es con el que yo voy a ejecutar como tal. Este es el de darle el botoncito clic en .NET al play. Es con ngserve. ngserve se puede resumir simplemente a ngs, es lo mismo, ngs, y si yo le coloco el comando "-o", ya le estoy diciendo que además me lo abra en un browser en el que yo tenga configurado por defecto. A mí me tiene configurado por defecto Edge, entonces yo prefiero decirle ngserve y abro más bien lo abro desde Google Chrome. Vamos a esperar a que lo abra para que veamos cuál es la... Mientras abre, la versión inicial de podemos, Angular. Andrés, podríamos por favor desplegar esa flecha de Fueron SRC, Señor, la flecha de SRC, por favor. la flecha Es que de mientras CRC. abre, sí, 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 La carpeta de source. la carpeta de Ah, source. ok. Sí, qué pena. Acá tenía otro... La de SARS, ok. Vale, exacto. Es que mientras tanto me gustaría dejar un par de apuntes y es que Angular, al ser un framework, nos proporciona muchas herramientas, entre ellas muchas herramientas y muchas facilidades para todo. Entonces, una de ellas es esta estructura de carpetas. Dentro de la carpeta app, de hecho, dentro de la carpeta source, pues se ubica todo aquello relacionado con, pues ya con la aplicación, con el desarrollo de la aplicación que vamos a ejecutar. App, ahí ubicamos nuestras fuentes. Index es básicamente el archivo, el punto de partida de la aplicación. Y si nos vamos a la raíz, por fuera de la carpeta source, podemos ver pues básicamente archivos de configuración relacionados con la aplicación, tsconfig app, tsconfig, angular.json, gitignore y demás, archivos pues que son relacionados con la configuración de los diferentes tipos de cosas de la aplicación. El package.json es muy importante tanto aquí como creo que como en muchos otros frameworks o herramientas que se trabajan con JavaScript, porque pues digamos que creo que muchos sabemos que acá en este package.json es en donde se ubican no, sino en donde se nombran pues las dependencias que voy a tener instaladas para el proyecto. Genial. Bueno, por favor dentro de app. Dentro de app. Exacto. Eso que vemos ahí, app.routing, app.component, bueno, ese app.component, esos 4 archivos, es lo que Andrés explicaba desde un inicio, allá en la presentación. Un componente lo componen, valga la redundancia, lo componen 4 archivos. El HTML, que vendría siendo pues la vista, la hoja de estilos, que en este caso es SSS, ese spec.ts es un archivo de pruebas unitarias que se le puede hacer al componente, y como tal el code behind o la parte entre comillas backend del componente como tal. Entonces en el backend, pues en el backend no, sino en el code behind, en el archivo TypeScript, es en donde yo voy a poner pues la lógica de lo que estoy haciendo para ese componente. Entiéndase componente desde cualquier elemento HTML
un div puede ser un componente que se puede convertir, no sé, en una card, en un acordeón o en lo que sea. Pero también hay otro tipo de componente, o sea, una página, un page, una vista, como se llamaría en VC, también es un componente, solo que pues al ser componente, pero pues ya al ser una vista, se manejaría dentro de otro directorio. Eso ya empieza a ser parte de la estructura que nosotros como usuarios definiríamos, como desarrolladores definiríamos de ahí en adelante. Good, good. Ya por ahora podemos continuar. Perdón. Listo. Como tal, cuando ejecuté el ng serve, él me dijo que iba a abrir la aplicación en el localhost 4200. Por eso yo la escribí acá, localhost 4200, para que veamos exactamente cuál es la aplicación que nosotros estamos viendo en este momento. Esta aplicación que crea él acá, la crea por defecto así toda bonita. Y si queremos ir a ver cuál es la responsable de esta interfaz que nos está mostrando, podemos ir directamente a Component, que es el componente de inicio que nos ofrece Angular. Todo lo que yo venga a ver acá directamente, o lo que yo escriba en esta cosa, debería de reflejarse, en mi página cada vez que yo le dé control S. Recuerden que esto utiliza como tal se me olvidó cómo se llama el que me gestiona en línea. Cada vez que yo le dé control S a esto para que me muestre los cambios acá. Listo. No sé si está en uno, es algo que se llama Serving Inline, ¿no es? ngServe. Bueno, no lo recuerdo la verdad. El hecho es que esto es lo que debería Creo que mostrarnos. sí es ngServe. Ajá, ngServe. Hay otro, sí, algo así. El hecho es que como tal, digamos, esto lo quité porque de momento no lo vamos a necesitar. De hecho, nosotros habíamos hecho una propuesta con Alejandro de crear unas cartas, unas tarjetas donde yo pueda mostrar el libro. Lástima que no le vamos a asociar imágenes, o lo podemos hacer a la base de datos, donde yo pueda mostrar el libro exactamente que yo quiero vender. Vamos a mostrar en esta página que voy a mostrar aquí. No sé, si tengo 10 libros, que me muestre todos los libros que yo puedo vender, y cada vez que le dé clic a uno de esos me lleve como a una breve descripción. Podríamos hacer eso. Vamos a trabajar esta parte de la semana, o sea, lo que queda de hoy, y la otra semana en construir eso. Hasta ahí, muchachos, preguntas, o no se ha mostrado mucho todavía como para preguntas. Todo va bien, todo va melo, todo está entendido. Pregunta, Andrés, desde la consola, ¿cómo mandaste cuál fue el comando que utilizaste? NGS. Para que ejecutara como tal. Para mandar al Visual Studio Code. Code, espacio, punto. Ok. Code, espacio, punto. Listo. Entonces, voy a crear como tal una estructura aquí que, digamos, es la que más comúnmente uno utiliza para trabajar en Angular. Bueno, comúnmente es la que yo he visto que se utiliza acá. Yo quería hacer como una parte acá de esto, y es que cuando se habla de Angular versus React, que es como la costumbre, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es? Ninguno de los dos es mejor que el otro, porque o sea, a pesar de que el papá de ambos o la base principal de ambos es JavaScript, cada uno tiene un objetivo muy distinto. El uno es objetivo a hacer un framework, y el otro es direccionado a hacer una librería. Una librería es mucho más limitada. Una librería tiene, digamos que va a tener por su peso una efectividad, una eficiencia, un número de eficiencia en algunas cosas mucho más alta. El framework como tal de JavaScript, al ser un marco de trabajo, me provee a mí demasiadas herramientas, muchísimas herramientas con las cuales yo puedo, digamos, tener mucho más precisión y mucha más escalabilidad en mi código. Cuando yo lo veo, digamos, Angular como desarrollador, ya que nos sentamos acá, si hace la pregunta, Andrés, ¿con cuál prefiere trabajar? Yo prefiero Angular por la estructura que me permite, o que él me brinda. React a mí me gusta bastante, me parece muy bueno. Digamos que yo creo que la persona que esté muy, 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 muy enfocada en JavaScript le va a ir muy bien en React, porque él se basa mucho en eso. Va a ser mucho más fácil coger una curva de aprendizaje más rápido.
¿Por qué me gusta a mí mucho más Angular? Porque al ser framework me da una estructura mucho más ágil. Es como arquitectónicamente está mucho más organizado, pero no significa ni que sea mejor, ni más rápido, ni nada de eso. De hecho, Angular cuando vio que React era tan reactivo, pues decidió volverse reactivo y casi que la eficiencia en el DOM es igual de alta, es casi que igual de alta en ambos. Eso solamente como ese paso por aclarar. Y bueno, aquí voy a crear en el app, voy a crear una serie de carpetas. No me voy a meter todavía con módulos, eso lo vemos el lunes. Voy a crear aquí unas carpetas que son components. Otro folder que es el de pipes. Para que de pronto construyamos uno que otro pipe. Si vemos la necesidad, voy a dejar en la carpeta de modules. Y quizás la de services y constants, que son las... constants. Y pongamos algo de mocks. Podría ser mocks, estaría bien. Si de pronto quieren instalarle más herramientas para que sea mucho más fácil el trabajo de Angular con Visual Studio Code, recuerden que Visual Studio Code es un editor de texto con muchísimos esteroides para que tengan muchísimos músculos para todas las herramientas que uno pueda trabajar, pero sigue siendo un editor de texto. Yo les recomendaría que vengan a instalarle, no, en el PowerShell, no, aquí donde están los cuadritos, herramientas de ayuda. Por ejemplo, yo instalo este Breaker Pair Color, me gusta porque me muestra mis separadores de las líneas, perdón, de las llaves que voy a tener en cada función en TypeScript. Me las va mostrando con colores diferentes. También trabajo con Emoji Sense para cuando necesito, en lugar de un Apple, pues mando es una manzanita, no escribo la palabra Apple, sino que mando una manzanita, un array y cosas así como estas. También utilizo el code snippets de Angular. Ya creería que debe ir uno más avanzado que Angular 10. Debería estar en el 12 este con snippet, pero pues ya queda como decisión de ustedes. Y uno que me gusta a mí mucho para trabajar con Angular es el Material Icon. Este Material Icon Temp es el que me permite a mí ver acá en mi proyecto que todas las carpeticas me salgan así diferentes, porque si no creo que Angular muestra una estructura bastante simple que no es como tan gustosa para trabajar a la hora de trabajar. Pero como les digo, eso ya queda libre de decisión de cada uno y cada cual, digamos, lo maneja de manera diferente. Pues ahí tengo compañeros que ellos prefieren manejar así tal cual como viene Angular. Yo prefiero que esto me pinte como tal, pues las carpetas como son. Que si es un HTML me ponga el icono que es, HTML5, CSS y estas cosas. Listo. Como yo voy a necesitar acá algo que me supla la grilla de mi página web, es decir, la grilla donde yo voy a posicionar mis elementos HTML. Normalmente yo trabajo con FlexGrids. Para el caso del curso vamos a trabajar con Bootstrap, pero Bootstrap no lo voy a utilizar para componentes como botones, como cards o como esas cosas. No. Solamente voy a utilizar la grilla que me provee Bootstrap. Ya les digo cuál es la grilla o la... Sí, donde yo voy a poder separar mis elementos. Entonces me voy a traer de aquí CSS, voy a darle copy a esto y me voy a ir directamente al index.html, que es mi index principal. Y en la parte del hit voy a crearle acá, lo voy a copiar. Y le damos control S y ya. No debería haber cambiado nada más que la letra. Si voy a escribir algo acá. Bueno, no voy a mandar en nada nuevo ni nada de esas cosas. Esto es lo único que estoy haciendo acá. Cuando yo ya proveo Angular, él ya me provee a mí ciertas cosas que yo puedo comenzar a trabajar. Por ejemplo, yo puedo trabajar la clase container, que es una clase que ya provee Angular. Le puedo decir curso. Y ustedes me van a decir cuál fue la diferencia que ocurrió con esta vaina. ¿Notaron la diferencia ahí con este contenedor? ¿Sí se vio o no se vio? Sí, sí se vio. Se vio una, ¿no? Ya queda más ajustable a esta parte. ¿Por qué, digamos, utilizo yo este tipo de grilla de acá? Porque con
Con la grilla de Angular yo voy a poder trabajar para mobiles, voy a poder trabajar para tablets y voy a poder trabajar para esto. Es para lo único que voy a utilizar Bootstrap. De resto no lo necesito, no voy a trabajar con los botones ni con los labels. De hecho, casi no me gustan las herramientas de Bootstrap, casi no me gustan los estilos, la verdad. Prefiero que los aprendamos a crear nosotros mismos desde acá, a pie. Entonces, lo primero que quiero que diseñemos, ¿qué diseñamos de primero, muchachos? ¿Qué les parece bien como para conocer acá esto? Nos vamos con un hit y vamos a conocer cosas de Angular como tal. Lo voy a hacer un poco desordenado, solamente voy a crear un componente y lo vamos a comenzar a iterar con mocks, lo vamos a comenzar todavía no vamos a dar conexiones al web API hasta que entendamos mucho mejor acá el rendimiento en Angular. Yo ya sé que esta es como parte de mi página principal, lo voy a utilizar así, pero en un momento esto se va a subdividir también. Por ejemplo, acá yo prefiero tener otra carpeta que se va a llamar Pages, otros le llaman Views, otros le llaman Screenshots, bueno, el nombre ya difiere de cada cual. Aquí es donde voy a tener las páginas como Home, About, diferentes páginas las voy a crear directamente desde acá. Una página en Angular es lo mismo que un componente, solamente que va a traer muchísimas más cosas agregadas. Es decir, un componente con más componentes adentro. Yo creería que hasta aquí va bien. O sea, por ahora no me voy a meter con route. Vamos a escribirlo acá, el código que hagamos, y después ya lo hacemos en páginas distintas. Aquí voy a crear un componente que se llame, ¿cuál es el que está corriendo? Este. Bookcart, vamos a poner a este. Entonces, siguiendo con el ngClite, los componentes que él me dice es que yo puedo utilizar un ng, que esto es de la parte del ngClite, es un comando que yo le puedo decir ngGenerate. Cuando yo le digo ngg, es lo mismo que escribirle esto, ngGenerate. Pero pues ya por la costumbre prefiero decirle ngg, que es de generate, y si yo le digo components, él me va a generar un componente similar a lo que estaba ocurriendo acá, que explicaba Alejandro, con estos 4 ficheros que aparecen acá. Componente, pruebas unitarias, CSS y HTML. ¿Qué voy a generar acá? Un componente. Si ustedes me dicen que esto también se puede hacer, les digo que sí, también se puede hacer. La C de componentes en GCLI ya me lo probé. Ahora, ¿en dónde lo voy a generar? Le voy a decir que me lo genere en la carpeta components y que este componente se va a llamar bookcart. Le voy a poner esto, bookcart componente. Una vez que yo le dé clic a esto, él solito va a ir a crear el componente en la carpeta de componentes y todo que viene escrito. Y voilà, acá está. Este es mi componente que contiene un HTML, contiene como tal un archivo para los CSS y contiene además, este es el que es más importante, digamos, a la hora de programar entre estos tres. No significa que las pruebas unitarias no sean importantes, son muy importantes a la hora de cualquier tipo de desarrollo, ya sea backend o sea frontend, pero acá en el curso básico nos vamos a centrar más que todo en estos tres. Si nos vamos a esta parte de acá, voy a agrandar esto un poco, la verdad. Esta librería la instalé es que para ver el peso de cada esto, pero la verdad no sé para qué necesito saber el peso. Y pesa más que el mismo peso. No, y o sea, uno dice, ¿y qué ganas con esto, Andrés? ¿No? Qué gomas, ¿no? Bueno, acá como tal, ustedes están viendo que este componente está decorado con este @components. Ya sabemos que los decoradores o el patrón de diseño decorator me dice a mí que yo le puedo dar a una clase un diseño en particular, un diseño específico. Para este caso yo lo voy a decir a esta clase que se llama bookcart component, que se comporte como un componente. Él me dice a mí que el selector, o sea, la etiqueta con la que yo voy a llamar este componente se va a llamar app bookcart, que el template como tal al que él va a ser accedido es este HTML que se llama bookcart.component.html, que es la vista que aparece acá a mi mano izquierda, y que el CSS para el cual va a trabajar se va a llamar bookcartcomponent.css. La pregunta es, ¿se pueden utilizar más archivos CSS? Sí, ustedes le pueden colocar aquí si van a utilizar otro totalmente diferente y se lo escriben aquí con .css. Tiene que existir, obviamente, para que se pueda importar acá.
pero sí se puede trabajar con diferentes. De hecho, esta estructura que está apareciendo aquí entre de corchetes nos está diciendo que esto es un array en JavaScript, que puedo estar proveyendo otro tipo de cosas. Entonces, cuando digo que el selector es add-bookcard, simplemente es lo mismo cuando yo voy a traer un selector H1, un selector label, un selector de diferentes, de todos los que me ofrece HTML. La única diferencia es que este es propio de nosotros. Este es nuestro, este add-bookcard. Veamos si es verdad. Entonces me voy a ir, como habíamos dicho, por ahora, pero por ahora voy a utilizar esto. Vamos a utilizar como página, como si aquí fuéramos a escribir todo nuestro código. Digo por ahora porque esto se va a refactorizar y no va a ser, vamos a tardar tanto. Y volvamos otra vez a nuestra vista. Dice bookcard words. En este bookcard words, si me vengo a mi componente que se llama bookcard components, este es el mensaje que está apareciendo acá. Yo le puedo decir a él que tiene que ser un H1 con diferentes características. Todo eso lo podemos manejar. Y lo vamos a comenzar a ver ahora. Si elimino esto, y una vez que le dé ese, él debería quitarme esta cosa de acá. Cart. Y ya. Quiero hacer una corrección acá. De pronto, por clases de Bootstrap, yo también puedo utilizar una clase que se llama Margin Top. Y le puedo decir a él que sea un Margin Top 5. Esto es de CSS. Esa es una clase propia de Bootstrap. No es nuestra. Lo hago para que aleje este pedazo de acá que está muy arriba. Y a partir de ahora esto ya va a tener un componente o una forma de comportarse muy distinta. Listo hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo está claro. Yo tengo una de lo que acabas de mencionar, porque dices que, o sea, ¿para qué sirve eso que dices que cambiaría completamente? O sea, ¿cuál es la funcionalidad como tal? No entendí esta parte. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? Del ¿De cuál? último, del último componente. Esta cosa que dice acá. Sí. La funcionalidad de este componente que vamos a crear nosotros es que vamos a crear un propio objeto para nosotros trabajar. En este caso van a ser unas cartas. Tal vez de pronto por lo que no hemos comenzado no se ha entendido. Pero la idea de este componente es que nosotros lo vamos a poder utilizar en diferentes páginas o en diferentes, sí, en diferentes páginas o vistas que nosotros tengamos acá en nuestra página. A lo que me refiero de pronto con este componente de acá que se llama App Component es que este no es mi sitio para que yo me ponga a escribir todo el código acá. Por ahora lo hacemos así. Por ahora lo hacemos así porque queremos mostrar más que todo la funcionalidad de Angular. Pero lo vamos a ir refactorizando y ya lo vamos a ir mostrando con muy buenas prácticas. La idea es que, porque la idea de esto es que pues todos entendamos el inicio y el arranque de lo que tiene Angular. No sé si de pronto ahí contesté tu pregunta o... Sí, ya me quedó más claro. Sí, igualmente yo sé que cuando ya pues arranquemos ya se va a ver la utilidad. Sí, frescos que vamos a arrancar en breve. Listo, entonces vuelvo a darle acá. Dice que se llama cart y estas cosas. Voy a colocar aquí 4 carts. Me aparece cart. Y una vez que ya comencemos a diseñar acá, esto de aquí debería de comenzar a cambiar. ¿Qué quiero yo acá? De pronto, no sé si la ayuda de Alejandro o el que... Juan Carlos, Señor, que señor. utilicemos una... Voy a utilizar de clase CSS. Esta es la parte que yo les digo a ustedes que voy a utilizar de las grillas. Voy a utilizar las column para que él me divida como tal. Esto me va a sectorizar la pantalla en partes donde yo lo voy a poder ver tanto en móviles como lo voy a poder ver en tablets o en computadores ya con pantalla grande, ya el desktop. Si quieren ver la documentación de esta cosa, nos venimos a Layout, nos venimos a Grid y aquí está todo lo que yo les menciono. Esto es lo que yo necesito hacer con esto. Me está diciendo que para poder hacer esto necesito estar dentro de un row. Perfecto, entonces escribámosle aquí que nos ponga la clase row, que va a hacerlo en un div. Y todas estas 4 etiquetas HTML que son propias, que son nuestras, las vamos a meter aquí en el route y ya comenzamos a embellecer esto de a poco. Listo, miren cómo lo separó. Quedó como un poco más bonito, ¿no? Ya quedó un poco más chévere, más presentable. Hasta ahora, digamos que ustedes dirán, pero eso, ¿qué? Separados por tabs. No, mentira, pero sí separado
por columnas. Cuando yo venga aquí a darle una presentación mobile, créame que él va a cambiar, se va a ver un poco mejor. Miren que él va a ir saltando las líneas, va a ir que en diferentes formas. Para entender esta parte de acá, yo ahí sugeriría que nos vengamos a ver toda la documentación de esto. Y él aquí nos va a decir exactamente cómo podemos configurar esto. Por ejemplo, nos está diciendo que XS es para las pantallas menores a 576. Una pantalla que está menor a 576 píxeles es una pantalla como tal que es para móviles. ¿Listo? De hecho, cabe aclarar que específicamente esto, hace parte de Bootstrap, no necesariamente aquí en este proyecto Angular estamos utilizando Bootstrap para hacer esta grilla, esta tabla, pues, y Sí. para el container, la parte principal, la clase container que se utiliza ahora mismo. Dicho de otra manera, estas clases que estamos utilizando aquí, container, MT5, que es margin top, row, y estas call son clases propias de Bootstrap. Siguiendo con esta explicación, yo le puedo decir a él que el call menos, ¿qué es lo que dice ahí? Call menos, vamos con el XS, que es el más chiquitico. XS debería ocuparme ¿cuánto? ¿12 columnas? ¿O cuántas columnas? Sí, entre más pequeña la pantalla, más debería ocupar. Vemos que esto es lo que debería pasar. Oh, yo creo que va a ser menos, serían 6 columnas. Estas cosas que pasan acá, digamos, son muy de diseño. No construimos nosotros el Bootstrap, entonces, ¿qué quiero yo? Que cuando estemos por encima de 320 píxeles, ¿por qué 320 píxeles? Porque 320 es el celular más pequeño, si mal no estoy. Y si de pronto, digamos, no tenemos precisión de eso, nos podemos venir acá y mirar cuáles son los celulares para los cuales nosotros podemos programar. Pero arrancamos siempre de 320 en adelante, creo que 756 es la versión ya de las tablets en adelante hasta 920, y ahí en adelante comienza un desktop pequeño, luego desktop grande. Listo. Con esto no tenemos ningún inconveniente, entonces vámonos directamente a nuestro componente reina, que es el bookcard. Este es el componente JavaScript donde yo voy a comenzar a escribir todas mis clases, mis funciones, todo lo que va a pertenecer a este componente carta, solamente a este componente carta, repito, ¿listo? Y esta es mi vista HTML, para la cual, digamos, voy a ir, a medida que voy escribiendo el código, vamos a ir explicando cosas de BEM, que se llama Block Element Modifier, ustedes lo pueden buscar en internet, el cual me dice a mí que yo voy a tener bloques de código con modificadores adentro y elementos dentro de ese código. Pareciera más complicado de lo que parece, pero es simplemente una estructura organizacional de mi código HTML con SAS. La idea del curso básico es que aprendamos tanto SAS como BEM. Entonces me voy con algo que se llama Bookcard Container. Los nombres de las clases les pongo Bookcard Container, que es el contenedor, y le pongo el mismo nombre del componente que estamos utilizando. Aquí me creo como tal este bookcard container, el cual por ahora no tiene nada, y va a desaparecer esa palabra carta. ¿Qué voy a crear? Una cart. Vamos a ir acá. Paint. Lo entendemos en Paint, lo entendemos en cualquier lado. Esta es la cart que yo voy a presentar. Una cart que en este momento va a tener la imagen del libro. Hicieron el chicharrón ahí, no la imagen del libro y no le pusimos imágenes. No, mentira, no pasa nada. La imagen del libro que puede ser en una versión cuadrada. Puede ser hasta acá, la imagen del libro como tal que vamos a vender. Aquí vamos a poner el nombre del libro. Aquí vamos a poner ¿qué más tendría eso? La descripción no la tenía, entonces... La autora. Autor. Y nos vamos a inventar aquí algo que sea como, bueno, la fecha de publicación sí está. Solamente estos tres. Esta es la card que vamos a diseñar hoy. La idea es que nos vayamos con esta card. Para esto vamos a necesitar HTML5 y vamos a necesitar de CSS3, pero lo vamos a venir viendo acá
progresivamente, no vamos a embarrarnos. Quiero que tengan esto muy en cuenta porque prácticamente lo que va a pasar es que para 6 libros, yo voy a decirle a esto control C, control V. Digamos, si mi requerimiento dice que yo todos los libros de esta es la pantalla que me debería mostrar. Imagínense que mi base de datos solamente tiene 3 libros, pues los 3 libros deberían de salirme de esta misma manera. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Por favor, Alejo, me regala un shadow, un shadow de sombreado del card. Voy para allá. Listo. Voy a crear como tal en el CSS esta clase que acabamos de implementar acá. Esta clase ya es nuestra y va a ser mi contenedor general para esto. Voy a decirle que tenga un espaciado tal vez de un width de 100% de lo que nosotros vamos a ocupar. Voy a escribirle acá como tal, esta es mi cart. Para que salga, esta es mi cart, esta es mi cart, esta es mi cart. Listo. Esto es como tal lo único que estamos haciendo por ahora. No hay nada distinto. Y si quieren, aquí mismo vamos a hacerle modelado tanto para mobile como para desktop, para que tenga comportamientos distintos. Es decir, para mobile puede ser que yo pueda tener esta misma cart, pero estos 3 se bajen hacia acá. Es decir, me quedo con la imagen. Prácticamente mi cart se va a volver vertical en tamaño y no horizontal. Eso lo podemos cambiar acá y lo vamos a hacer casi que en breve. Voy a ponerle un height. Generalmente aquí el height yo lo dejo auto porque no me gusta que esto vaya teniendo como crecimiento paulatino, digamos, así que no, por si el texto está muy largo o la imagen está muy larga, sí le vamos a dar precisión, pero sí que vaya teniendo como un crecimiento bonito, que no se vaya a ver feo. Me voy a venir acá y le voy a decir a esto que vamos a crear un image, y como es un image, yo me voy a buscar la tapa de un libro así chiquita y la vamos a redondear entre todos. Sí, eso debería de tener una imagen. Ah, sí, mire. Repito, por ahora lo vamos a dejar acá. Esa cosa no es PNG y esas vainas. Copy image address. Eso, así más bonito. Debería de verse horrible, lo sé, y está bien que se vea así, porque hasta ahora no le hemos dado ningún contenido a esto. Entonces, para mí, lo más fácil es decirle acá. Ahora sí nos vamos con block element. Voy a decir que se llame de esta manera y le voy a poner aquí un coso que se llame image container. Y ya explicamos qué es lo que acaba de pasar. Hasta ahí va a seguir viéndose fea, no hay preocupación por eso, no se preocupen. Esta parte que yo estoy haciendo acá de Image Container, le estoy diciendo a él que esto, cuando tiene las 2 barras hacia abajo, se va a volver un elemento que es perteneciente a este bloque de código. A este bloque de código. Recuerden eso, bloque de código. Porque cuando vengamos a ver acá la metodología, ven, me dice que yo puedo tener elementos y que los elementos deben estar contenidos dentro de un bloque. Lo mismo va a pasar con los modifiers. Los modifiers son aquellos que, modificador, veanlo ustedes como un label o algo que pertenece, que tiene eventos, como puede ser un click event, un hover, que es el evento que utilizan en CSS. Eso como tal es un modificador de mi estructura. Entonces, ¿cómo los voy a diferenciar? Los modificadores para mí van a tener guión, guión, y los elementos van a tener guión bajo, guión bajo. Hasta aquí pareciera que no va a pasar nada, pero créame que cuando estemos en SAS, ahí es donde vamos a decir, uff, claro. Y ya vamos para allá. Este image container que yo voy a tener aquí, no voy a crear una clase por fuera de este image container. Ahora ya comenzamos a ver SAS. Decimos que pesos y que, perdón por esto, y que me cree aquí como tal este espacio de código CSS. Recuerden que esto cuando se transpila se va a volver como tal esto como tal se va a volver código CSS, o sea, por lo tanto eso no va a importar mucho que digamos, pero a la hora de yo darle soporte a mi código es mucho mejor que yo lo tenga de esta estructura.
Es más fácil venir a darle soporte a esto que un reguero de código que está por acá, escrito tal vez con una práctica no adecuada y cosas así. Voy a decirle a esto que tenga una imagen, un tamaño, tal vez puede ser un width de, pongámosle, ¿qué será? 40 píxeles. 40 píxeles. Esto ya lo manejamos en píxeles. Y de alto le vamos a decir que tenga, decirle que 30 píxeles. No sé exactamente cuánto es. Listo. Esto no debería pasar nada todavía. Ahí se está moviendo, sigue viéndose feo, pero en un momento esto todo cambiará. Listo. Voy a venir a mi mesh, que es como tal el que está rebelde en este momento. Yo le puedo decir a mi mesh aquí. Perdón. Y al IMG le voy a decir que tenga el 100% de ancho y el 100% de alto. Aquí operé directamente el... Listo. Ahí como tal, ya la imagen se sigue viendo fea, o sea, sí se ve fea, pero ya por lo menos quedó dentro de mi carta. Ustedes van a decir, oh, sí, está dentro de la carta, porque ya está dentro de ese book card container. Ustedes entienden hasta acá qué fue lo que pasó, por qué el 100% se volvió de esta manera, por qué quedó así. Y aquí pues vamos a colocar de una vez un object fit que sea cover para que esto se vaya viendo un poco más bonita la imagen. Ahí ya se ve un poco menos fea. Pero entienden de pronto qué fue lo que pasó acá. Si yo le pongo acá de pronto 40 píxeles, ¿creen que haya un cambio en la imagen o no habrá cambio en la imagen? Sí. No. Sí, claro, por supuesto, porque pues, o sea, la imagen, para mí la imagen se está adaptando al contenido. No se le escucha bien, Alejo. Sorry. Aló. Sí. El tamaño de la imagen se está adaptando al contenido. Es decir, el width y el height de la imagen al 100% se adaptan a cualquier tamaño, a cualquier width y height, 30, 40, 50 o N que tenga pues el contenedor, el image container. Perfecto. Es decir, esto que está pasando acá se vuelve así chiquita y si yo le pongo acá 100 o 1000 píxeles, lo que debería ocurrir es exactamente eso que acaba de ocurrir ahí. ¿Por qué no se ve afectado acá? Porque yo le estoy diciendo la imagen debería estar al 100% de quién, de su contenedor, pero su contenedor no es este contenedor principal, sino este contenedor de imagen, que es el cual ya tiene unas dimensiones definidas. Yo le voy a decir, bien, chévere que tengas esto de 40 píxeles y además que tengas 100 píxeles de alto. Si vemos la estructura HTML acá, prácticamente yo le estoy diciendo, dentro de este contenedor, defíname un contenedor para la imagen. Y la imagen está dentro de ese contenedor. Para que lo entendamos de una manera más chévere, vamos a hacer un poco, aquí todavía, a escribir el código que ya viene para la parte de texto. Aprovechando BEM, bloque element modify, esto no es obligatorio hacerlo así. Si ustedes quieren, pueden hacer esto y hacer esto. De acá. Esto es lo mismo que hacer esto. Es igualito. O sea, es el mismo código. Con la única diferencia de que si yo lo utilizo con SAS, voy a tener mucho más orden y control sobre mi código. Es lo que nos interesa, digamos, que se aprenda acá. Yo sé que código CSS se han trabajado todos y es de la misma manera como lo veníamos trabajando. Acá la idea es que lo hagamos un poquito más profesional. Vamos a crear aquí entonces esta misma cosa que se llama acá, pero le voy a poner text container. Este text container de aquí se va a llamar así porque es el contenedor del texto de exactamente todo lo que me va a ocurrir en mi Paint, todo lo que nosotros dibujamos aquí en Paint. Ahora viene, vamos a dibujar esto, vamos a dibujar esto y vamos a dibujar esto. Ustedes dirán, ¿será fácil? ¿Será difícil? Yo diría que eso es fácil. Aquí le voy a poner punto book name. Luego le voy a decir aquí punto book, ¿cuál era el otro? Author. Y acá le voy a decir punto book
Esto que estoy utilizando, yo no sé si ustedes lo habrán utilizado, se llama Emmet. Esta práctica de hacer book, ustedes si no quieren que sea un div, le pueden decir aquí label.book menos el nombre de esto que se llama publish date. Publish date, esa es mi clase. Y lo que estoy utilizando es una vaina que se llama BEM. Aquí me quedó uno que se llama label. Si yo no quisiera que esto fuera así, yo simplemente lo cambio acá por, no sé, H1, dicen ustedes que es mucho mejor. Quieren un H1, se los va a crear como H1. Esto tiene muchas cosas que también son a investigación propia. Si quieren que les cree esto por 3, pues les va a crear un H1 por 3, publish day. Eso es Emmet. Lo consiguen así, como Emmet. No sé si de pronto lo hayan trabajado o no lo hayan trabajado. Es algo nuevo, novedoso, o simplemente es algo viejo, nada novedoso, normal. Book. Opiniones, no hay opiniones. Silencio. Ok, pronto no se entienda acá, lo vamos preguntando. García Márquez y la fecha de publicación, yo imagino que eso fue el 10 de enero de 1970, qué sé yo. Entonces, cuando me venga a ver a mi página acá, ya vamos a tener esta parte de aquí. Esto que está saliendo así, como está saliendo, a mí no me disgusta porque esta versión es la versión mobile prácticamente. O sea, como lo estamos viendo así. ¿Les parece bien así o les parece que lo hagamos de otra manera más elegante, más chévere? Yo creo que hasta ahí vamos, por lo menos vamos entendiendo qué es lo que está pasando. Yo sé que esto toca después mandarlo hacia acá y luego esto hacia acá y luego esto hacia acá. Ya vamos para esa parte. Alejandro me compartió como tal un box shadow, que es algo como para que nosotros veamos esto mucho más bonito de sacar, vaya teniendo un poco más de presencia, si no va quedando. Y este box shadow es simplemente otro atributo de CSS, perdón, la clase CSS en la cual yo voy a mostrar una diferencia de colores. Me va a mostrar un sombreado en cada una de las cartas. Miren cómo va quedando. Ustedes ya van diciendo, oh, Para más muchos presencia. para muchos es una vieja confiable utilizar un borde rojo, una línea de borde Para rojo. mí no, Alejandro. Para nosotros, ahora es una vieja confiable utilizar el box shadow. Sí. Le voy a decir que 10 píxeles a este coso de acá para que todo quede totalmente con este borde de aquí, así ceñido de esta manera. Si ya se les ocurrió la idea aquí, ustedes pueden decir, Andrés, si no es posible que esto sea 100% de ancho para la imagen. Yo les voy a decir, sí, puede ser 100% de ancho. Con 100 píxeles, sí, también. Va quedando un poco más bonito, va haciendo un poco más presencioso esta cosa de acá. ¿Listo? Bien. Voy a darle un poco más de apariencia a esta con un border radius. Le voy a decir que sea de 6 píxeles. Con el único fin de que esto quede un poquito redondeado acá y no quede así como para sacar ojos o cosas así. Hasta ahí, preguntas. Ya las cartas van teniendo un poco más de presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a nuestra API y consultemos nuestro servicio, él debería venir acá y dibujarme estas cartas, pero colocándome la data, porque yo ya tengo una estructura definida. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? En la estructura que tiene justo ahí, tenemos bloque, elemento, modificador, ¿cierto? Estamos utilizando bloque, elemento, modificador. Eso Sí. llevándolo al HTML, ¿cuál vendría siendo el bloque? ¿Cuál vendría siendo el elemento? ¿Y cuál vendría siendo el modificador? Teniendo en cuenta lo que ya habíamos explicado, ¿qué dicen ustedes? Yo hasta ahora modificadores, cómo les explicará? ¿Qué opinan? Según esta estructura de block element modifier, si no la entendieron, la volvemos a explicar. ¿Quién Se se pone utiliza la más que 10? todo Sí, para... porfa. Esta parte sí me perdí un toquecito. Listo, listo. ok, perfecto. Bien, dícese así. Block. Puta. Block como tal es un bloque de código que va a definirme a mí como tal el contenedor principal
en HTML, contenedor principal, de un componente. Por eso se utiliza mucho más acá en Angular. Sí se puede utilizar en otras partes. Claro, yo puedo tener por separado muchas cosas, pero acá en componentes, en Angular es mucho más sencillo decirle que me lo trabaje con Ben. El bloque como tal, entonces me define a mí el contenedor principal. O sea, en este caso, vendría siendo este book card container. Esta ¿Sí? cosa de acá. Perfecto, sí. Luego me dice a mí que los elementos deberían de pertenecer elements. Deben pertenecer y no alteran. En el HTML. Es decir, en el DOM. Deben pertenecer a un bloque. Es decir, esto de aquí vendría siendo un elemento como tal, porque viene siendo hijo, pertenece. ¿Cómo lo reconozco yo los elementos? Entonces le voy a decir aquí y se reconocen con el scope. Luego vienen como tal los modificadores. Modifier. Los modifier como tal alteran el DOM, ¿sí? Y deben pertenecer. Ah, con la única diferencia, perdón, y pueden pertenecer a un block o un element. Es decir, estos modifiers pueden estar dentro de este bloque o pueden estar dentro de este elemento que está acá. Y se identifican con un menos menos. Exacto, es decir que ese, ok, el elemento puede ser, bien sea ese div, book author, bueno, en fin, el nombre, el autor o la fecha de publicación. Esos son los elementos. Ah, no, mentiras, perdón. El bloque. El bloque como tal es este de acá, el principal. El principal, ¿sí? ok. El elemento vendría siendo este image container, por ejemplo. Y el modificador. No, modificadores aquí en este momento no he pintado todavía. Porque no hay algo que nos esté cambiando el DOM con un evento. Entonces todavía no se sabe, o sea, un hover y nada de eso. Pero puede llegar a existir en un momento. Listo. Preguntas hasta ahí. Voy a crear otra carpeta aquí que se va a llamar Styles. Y esta les va a gustar a la mayoría porque en Styles es donde viene la flojera, colores y todo eso. Para los estilos de fuentes como tal se utiliza siempre, bueno, en SAS. Ahora sí comenzamos nosotros a saber qué es lo que es SAS. SAS como tal me permite a mí definir una arquitectura una arquitectura de diseño, de CSS, donde yo todo lo pueda tener como esquemas en archivos por separados. Voy a eso. Significa que yo voy a poder definir variables globales en un archivo por separado, ¿sí? Tales como para la tipografía, o como para los colores, o como para bases, o como para fixes, o como para diferentes tamaños de páginas que yo pueda manejar en mi código, o para mi proyecto, para el que voy a trabajar. Por ejemplo, no sé si ustedes saben cómo se escribe tipografía en inglés. ¿Quién sabe? Typography. Typography. No sé si se escribe así. Creo que es... Ya lo escribí en el chat. No. ¿Quién le quiere? Deletrémelo, porfa, Alejo. O Ya lo Leo. escribí en el chat. Typography. Typography. ¿Por qué le pongo la raya al piso al final? Porque, digamos, este tipo de archivos van a ser simplemente utilizados como recursos. Esa es la forma de darles este tipo de identificación a eso. Y la extensión que le voy a dar es la misma que estamos trabajando. SCSS, es decir, SAS. Miren que el icono de acá de SAS es muy distinto al de CSS. No me conozco ninguna tipografía, entonces el truco es que nosotros aquí utilizamos las de Google Fonts. Cuando necesiten tipografías bonitas, pues se vienen aquí a Google Fonts. Buscan una tipografía que sea chusca. A mí me gusta esta Roboto, me gusta Nuniro, me gusta... Hay varias que son chéveres.
Voy a ir con esta roboto que es la de costumbre para trabajarlas. Aquí mostremos lo grande, copiarlas bien. Yo le doy clic en la tipografía, luego me vengo aquí al tipo de tamaños o tipo de peso, más bien que voy a tener para cada tipografía. No voy a utilizar las itálicas, pero sí me voy a venir con eso. Mire que esta cosa los tiene ya. Voy a remover todo lo que está aquí para que hagamos el ejercicio todo. Todas las veces que lo he copiado ya lo tiene ahí pegado. Me voy a traer solamente las que no son itálicas y me voy a traer todos los pesos. Entonces le digo seleccionar este estilo, que es la de 300. Me voy a venir con la de 400, me voy a traer la de 500, me voy a traer la de 700 y creo que la última es 900, creo que no hay más. Listo. Una vez que tenga esto, me voy a venir aquí al import, que es el que me va a trabajar Angular, y me voy a copiar todo lo que esté dentro de las etiquetas style. ¿Por qué? Porque yo ya lo voy a definir en un archivo de CSS aparte. Entonces no necesito las etiquetas style. Digo control C, vengo a mi proyecto, control V y listo. Esto sería todo. A partir de ahora yo ya voy a poder trabajar con el tipo de tipografía Nunito. Se supone que era Roboto la que me iba a traer. Bueno, vámonos con esta Nunito. También es bonita. Y no más. Esta parte, más adelante vamos a colocar aquí colores cuando vayamos descubriendo cuáles son los colores que más nos agradan. Listo. Este archivo como tal lo voy a trabajar desde Angular. Y aquí ya comenzamos a trabajar mucho más SAS. Le vamos a decir a esto import. Y vamos a decir que nos importe el archivo. Bueno, yo aquí soy malísimo para ese sistema de enrutamiento, entonces toca salirse más porque eso estaba en styles. Y creería que aquí ya, todavía no. Pero mira qué bandido esto. Lookup. Creo que me fui mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Card. Routing. Andrés, una pregunta antes de que avancemos un poquito más. Pues Sí, que ahorita sí. estaban con el celular en la calle, entonces de pronto no vi esa parte. Pero me queda la duda de por qué como tal en el HTML te cargan varios libros. ¿Ahí hiciste en G4? No he hecho en GeForce. Lo único que hice fue control C, control V de uno solo y ya. De hecho es Ah, este. ok. Y Lo además salía repliqué con- 4 veces. Ajá. Sí, es por eso. aquí. No he utilizado. Sí se va a Estamos utilizar utilizando, la. Vale, estamos Manual. utilizando el mismo componente 4 veces. Sí, exacto. Ok. No, todavía no lo vamos a utilizar. Sí se va a utilizar el ng4, pero cuando ya tengamos data o cuando hayamos creado unos mocks. Perfecto. Sí, que me quedo con la duda. Yo dije, ¿será que sí, será que no? Listo, ya, era esa parte. Gracias. Perfecto. No, todo bien. Gracias. Listo. Entonces vamos a definir ese tipo de letra para esto. Miren cómo se ve acá ya diferente. Pero habíamos dicho que para este tipo de pantalla lo que vamos a hacer es esta imagen hacia acá y este texto hacia acá. Sencillo. Voy a verme el código y mostrémoslo grande para que ahora sí vengamos a ver. ¿Han trabajado con Flex, muchachos? Voy a definir aquí mi font family mientras me responden y me dicen sí, me dicen no. ¿Han trabajado con Flex, muchachos? Sans serif. Si yo le doy clic a esto, él debería cambiarme. Mire, ya me cambió la fuente. Ahora se ve versión Nuniro. ¿No han trabajado con Flex, muchachos? No. Bueno. Parece que no. Vamos a trabajar con Flex entonces. Aquí voy a colocarle un font size de 16 píxeles. Para que sea un poco más pequeña esa letra, aunque la veo que está igual. 14 píxeles. Uy, pero qué. A4. Esto que sea un poco más pequeña. Flex como tal. Flexbox Grid. Vámonos con Flexbox simplemente. Trabajar con Flexbox me permite a mí que yo pueda como tal darle una organización entre filas y columnas a todo lo que yo tenga como código. Si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, él aquí me dice a mí que yo puedo tener este tipo de contenedor y que voy a poder ponerle contenedores dentro del mismo, dentro o digámosle tags u otros elementos que pueden estar ubicados en este tipo de cosas que son columnas en una sola fila, o yo puedo tener una sola columna con varias filas.
Eso es lo que yo voy a hacer en este momento con Flex. Esta parte es como un poquito, no es algo tremendamente avanzado, pero sí es de mucho cuidado, digamos, para que se entienda desde un principio, teniendo en cuenta de que aquí con Flexbox yo me he dado cuenta que... ¿Están viendo? Sí. Sí, No, dejo de compartir. Oh, dice. Listo. Aquí con Flexbox como tal. Pero me siguieron hasta la parte que les dije, ¿cierto? La parte donde les di este contenedor puede tener esta fila con varias columnas o puede tener una columna con varias filas. Con Flex yo me he dado cuenta de que esta vaina, pues posiblemente quien lo construyó pensaba bastante al revés y... ¿Qué pasa? Ay, yo lo siento, pero yo voy a abrir ese coso acá. No puedo quitar esa cosita acá arriba. Qué mamera. Listo. Entonces con Flexbox prácticamente, si yo me vengo a ver estos dos elementos, aquí van a ver la funcionalidad de estos dos elementos que existen, que son Image Container y Text Container, que pertenecen a Block Component. Para mí, estos son dos elementos que pueden estar ubicados tanto como en una sola fila, o sea, dos columnas en una fila, o una columna que contenga dos filas. Dicho de esa manera, yo puedo decirle a él que con Flexbox yo puedo organizar esta carta para que me quede así. Literalmente esto es lo que vamos a ver nosotros, más que allá de ver texto, imagen, y ahora el texto acá. Esto también se puede hacer, le puedo decir imagen, y ahora el texto acá. Es decir, este contenedor de acá yo lo vuelvo una columna con dos filas, o lo puedo volver una fila con dos columnas. El bendito problema que viene acá, que no es que sea problema, sino que es más de costumbre, es que cuando lo construyeron, yo no sé, pasó lo siguiente, mejor dicho, para que saquen ustedes mismos sus... Vamos a decir que lo vamos a trabajar con Flex y que el Flex Direction como tal, cuando yo le digo a él que lo voy a trabajar este componente va a ser de tipo Flex, le estoy diciendo que este contenedor se va a volver Flex y que el Flex Direction como tal que yo voy a trabajar acá va a ser de tipo columna y ustedes van a decir qué fue lo que pasó. O sea, este contenedor que está aquí ahora tiene esto y esto. Pregunta, ¿esto es una columna y esto es una columna o esto es una fila y esto es una fila? No. Sí. Filas. Son filas, ¿cierto? Sí, ajá, pues uno las tomaría como filas, claro. Exacto. Y yo acá le dije que columna. Pero si le digo acá row, es filas. Voilà. Y ustedes van a decir, oh, ¿qué pasó, hermano? No le hallo explicación a esto, la verdad. Esta es la primera vez Creo, que nosotros vamos a editar. creo que yo sí, porque ahí se está comportando de que todos los componentes que está organizando están dentro de una misma fila. Ok, esa está muy lógica, sí. Y el otro es todos los componentes dentro de una misma columna. Para cuando les pase, ya van a saber. O sea, no lo vayan a pensar como si fuera Contrario. la matriz que nos ponían a imprimir en la universidad de 2x2, donde dice, filas y columnas. No es así, no funciona así. Es como si hubiera una única fila, lo que dice Alejandro, una única fila, todo va a tomarse en una única fila o en un único componente. Hasta ahí las cartas van teniendo algo más de diseño, pero sigue sin gustar porque todavía no está bonito. De hecho, yo creería que para este coso le podríamos dar un padding. 10 píxeles no estaría mal. Recuerden que este padding es para que me dé esta vuelta de aquí. Esta imagen, de hecho, si utilizan esta parte así, digamos hacia arriba, si esto le dicen así 0 y acá le van a decir 10 píxeles, le estamos diciendo que arriba y abajo me tome 0 y que a la derecha y a la izquierda me tome 10 píxeles para que ocurra esto que está pasando acá. Ya vamos a arreglar esto con más estilos. La imagen está muy para cuando es este tipo de... Porque tiene el 100%, yo diría que esto debería estar más bien como a, no sé si 50 píxeles. Debería estar definida con algo mucho más pequeño, no tan grande, tal vez 100. Pero en píxeles, no en porcentaje. ¿Cómo la ven ahí, muchachos? ¿Les gusta? ¿Gusta más? ¿Gusta menos? Gusta más Hasta para ahí. mí. Sí,
Yo creo que ¿cierto? la car debería ser un poquito más alta, ¿no, Jess? Pues digo yo. Pasa que está automática. Ah, claro. O sea, digamos, se lo va a dar la imagen. Si yo le digo acá, por ejemplo, 120, la cara se va a volver más alta. Ah, ok, listo, no está. Ajá. Va de acuerdo, digamos, eso pasa por si el texto aquí ya es exagerado. La cara no se me vaya a Sí, desbordar el texto, sino por si de que pronto, ajá, una lo descripción que o siento. algo así. Ujú. Que no debería pasar, pero bueno, preguntas hasta ahí. Vimos SAS en una misma clase y aquí lo paramos. Ya no Ahí se continuamos. hace, yo tengo una pregunta. Ahí, si tú la haces para, o sea, si la ajustas, se hace responsive. Esa es la idea de lo que nosotros, a eso tenemos que llegar, para eso tenemos la grilla de Bootstrap. En este momento no creo que esté totalmente responsiva. Está responsiva para algunas cosas, pero la idea es que esto sea mucho mejor. Por ejemplo, esto aquí se está dañando. La idea es que esto quede totalmente responsive. Y sí, sí lo vamos a hacer aprovechando por ejemplo, aquí me di cuenta de algo que dice que es margin button. Pues sí, ya me Hagámosle ha que pasado sea. el tema de la dirección, de lo que explicaron ahorita, del row. Ujú. Sí, Y pues yo sí he manejado Flex, pero es que me ha sido como difícil entenderlos, pero ahora ya, pues ya ya quedó un uno poco más se va claro. como aclarando. Sí, claro, porque siempre era, no, es que ¿por qué? Entonces uno se agarra no a modificar la dirección, sino que se va a modificar los otros parámetros porque no Ujú. toma eso. Sí, es verdad. Buen apunte. Por ejemplo, para acá, para cerrar, vamos a cerrar con broche de oro, ya que Milena nos dio esa colaboración, ese apunte ahí. La car se puede volver así o se puede volver, como la prefieren ver ustedes, vertical, que la imagen quede arriba y este texto se baje para cuando sea mobile. Eso puede ocurrir. Es lo más, sí, es lo más, Listo, hagamos ese siempre se pedacito. pide, lo que siempre piden, ¿no? Que baje el código, que baje el texto así. Sí, que haga como lo más, Ujú, lo que siempre supuestamente lo más piden. bonito. Pues para que sea más entendible, más. Media screen, no digan nada de media screen. Esto Para que es no con le, para media que no le queries. pongan scroll. Correcto, Video queries. media queries. Y aquí nos vamos de tramposos. Le vamos a decir que cuando esto sea with max hasta... Uy, la verdad yo me he olvidado de estos media queries si son así, ¿no? Es el arroba media query. Sí, sí, sí. Y Arroba ya media. busco, Sí, sí, ya creo que busco es porque así. no Sí, me... el media query es así. Dos ¿Qué puntos es un acá le vamos media a query? decir... Ah, ¿Qué es un media, qué es ya te un media decimos. query? Ya te decimos exactamente qué es un media query. El media query sirve como tal para que yo le pueda cambiar tanto las medidas o cualquier estilo a cualquier elemento o componente HTML por medio de CSS. Dicho así, yo le puedo programar desde CSS con media queries. Le puedo decir a esto que, por ejemplo, cuando la pantalla mida menos de 550, que habíamos dicho que creo que es 760 y algo la versión, miremos en Bootstrap cuál es la versión mobile. La versión mobile. La idea es que yo le puedo decir a él, acá en Bootstrap, veremos cuál es, solamente necesito ver es creo que este 540 a partir de aquí, de aquí para abajo es mobile, 576, perdón, 576. Yo le puedo decir una regla aquí que cuando tenga 576, por ejemplo, la clase, alguna de las clases cambien. No sé por qué no me está tomando el media query, dame un segundo, ¿qué pasó? Dámoslo acá. Query. Sería genial ver estas cards en una pantalla widescreen de esas anchas. Media, dice Justamente para Luis. ver De hecho, eso. lo estamos colocando igual. ¿Por qué no estamos? Bueno, veamos qué fue lo que pasó. ¿Por qué esto debería funcionar? Creo que no debe estar dentro del código SAS, sino que debe estar por fuera. Y díganme ustedes que está diferente aquí. Ta, ta, ta. Es porque tenés el max luego y es el max. Ah, 100. Muchos ojos ven más que dos. Y 576 píxeles. Le voy a aplicar a esto un media query. El media query que voy a aplicar directamente, saben que sí lo voy a sacar de acá porque este media query se lo voy a poner
Se lo vamos a poner a la clase principal, a esta que está acá, para que cerremos. Es decir, esto que está aquí, yo le puedo decir que cuando él esté en un máximo de 700, hace esto, mejor dicho, esta clase de acá, ya no quiero que tenga un flex direction acá arriba en que está en row. Ahora le voy a decir que más bien el flex direction está en column. Es Ya, como un switch más o menos. más bien como un conditional if. Cuando vamos a ver si lo toma. Igual, mira que sí lo tomó. Si yo le doy a estos 600, mira lo que pasa, pero a partir de 575 en esta dimensión, esta condición me va a permitir a mí que cambie totalmente la estructura de mi carta. Es decir, claro, a esto le falta diseño, a esto le falta volverlo más bonito y todo. Por ejemplo, yo diría, no sería la única, Andrés, dirían ustedes aquí la que debería cambiar. Para mí también debería cambiar este contenedor. Debería ser width, debería de tener, por ejemplo, hay un espacio que aquí no se está respetando en esta parte de aquí. Y tendríamos que entrar a ver exactamente cuál es el que nos toca corregir. Cuando yo esté aquí, cuando esté acá. Esto debería tener un 100% hacia acá, ¿sí? O sea, no dejarme este espacio como tal. Pero exactamente esos son los media queries. Ya vamos a ir arreglando esto en el transcurso del curso. No os preocupéis. Todo esto va a quedar muy bonito, va a quedar muy bien presentado. Preguntas hasta ahora de Angular, que prácticamente ha sido CSS y HTML. No nos hemos metido todavía con el framework de fondo. Sí, cuando es pantalla grande se vuelve, pasa a la izquierda y el texto a la derecha. Y cuando es pantalla pequeña, pues pasa esto, se queda acá arriba y esto baja. Preguntas, preguntas, preguntas. Como dijo Alejandro, no estoy ni siquiera seguro de qué es lo que quiero preguntar. Sí, no. ¿Qué ha pasado? ¿No hay preguntas? Esto también puede pasar en mi media query. Ya le puedo decir aquí que sea 100% en lugar de 100 píxeles. O sea que todo Totalmente lo que aplicaste en los estilos principales lo puedo modificar allá en el medio. en el media query, sí. Y puedes tener diferentes para diferentes pantallas. Por ejemplo, para celular, mira que ya se volvió de 100% y uno dice, oh, chévere. Y tú dices, pero ya no quiero que sea tan alta, ya quiero que sea simplemente de 100. Lo modifico. Y si crezco, mira y mira. Eso es lo que ocurre con el media query. Claro, esto también. Hasta aquí yo puedo, digamos, solamente yo trabajaría hasta aquí, hasta 320, que es como tal. Hasta aquí yo modifico, de aquí en adelante. Esto no debería mostrarme ni esto aquí, ni esto acá. Eso lo vamos a corregir con Bootstrap. Ya lo corregimos después con las columnas de Bootstrap. ¿Preguntas hasta acá? Hoy ha sido un día de bastante información en poco tiempo. Yo Iniciando también creería con... que para iniciar, sí, lo bueno es que, digamos, Iniciando. hasta ahora no nos hemos metido con Angular de lleno. Hay cosas se habló de BEM, se habló de SAS, se hablaron sí, del procesador SAS. Todavía no hemos hecho cosas Angular. De hecho, si nos vamos acá, el código todavía no es tan bonito. Si vamos Un a, pequeño marco teórico de Angular, estructura base de un proyecto de framework, componentes y conceptos así claves. init, Ven, vamos a ver otros. Preguntas hasta ahí, inconformidades. No, por mi parte. Pues, muy caro para ser gratis. ¿Saben qué les quedó claro? Lo de SPA, Single Page Application, Angular Book, Web App. No question hasta ahí. ¿Todo bien? No question. Todo bien. Perfecto. Entonces, muchachos, voy a subir el código y se los dejo acá en el chat. Voy a crear un repositorio que se llame Book App. Voy a poner este allí para que sepamos que que está hecho en Angular.
Appbook. Starlock. Mira esto. Ya es que no venda, pero se va a llamar así. Entonces, este coso y paste. Una vez que esto quede arriba, ya les paso el código. Tranquilos, tranquilos. Git push main. Listo, al parecer ya quedó acá. Listo, ahí quedó como tal el código para... Dice Emile que por parte de ella todo bien. Alejandro dice typography. ¿Qué dice Leo? ¿Qué dice Giancarlos? Todo claro hasta acá. Sí, sí, todo ok. Pues de hecho, bueno, solamente un poquito de lo de las media queries. Pues, lo que hacen ellas sí es, como decía Jess, es estar preguntando todo el tiempo cuál es el tamaño de mi pantalla para, de acuerdo a eso, pues ellos ejecutar o lo que está en el media o lo que está por fuera. Y así es que se hace lo del responsive. Pero también hay una parte importante, Jess, que está en el HTML como tal, en el index. Sí. Creo que hay también una propiedad que uno siempre le pone que también permite hacer como esas cosas. Pero eso viene por defecto y eso casi no se le... Si quieres, para tener el index.html, Ujú. ve al index, por favor. Ah, ok. Acá, donde está ese meta name viewport, content with device with data. Esos parámetros, de alguna forma también, pues, tienen su efecto. También, pues, los nombran cuando hablan de toda la parte de cuando uno va a hacer cosas que sean responsive. Y ya, pero no más. En general, todo excelente, todo muy bien. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Gracias por el apunte, Giancarlo. Gracias a todos por la ayuda y la colaboración. La idea es que la otra semana esto quede un poco más nutrido y va a ser open source como todo lo que nosotros hacemos para que ustedes vayan participando y digan, si quieren, en un rato libre yo le coloqué, no sé, esas cartas estaban muy feas, yo preferí modificarlas. Bien, no tenemos ningún problema con eso. Es de todos, mejor dicho. ¿Listo? Súper, Entonces, nos gracias. vemos. Perfecto, muchachos. En el chat dejé ya para la otra clase Alejandro nos va a mostrar sobre mocks y services para que sigamos construyendo y algo de page, pero vamos a ir haciéndolo así progresivo, despacio. ¿Listo? Súper. Listo, Perfecto, muchísimas, muchachos. muchas gracias. Listo, ahí les dejé como tal el enlace en el chat para que lo copien de GitHub, lo puedan descargar y lo puedan ver, modifíquenlo Chicos, y ya buenas nos noches. ¿Me vemos. escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, Qué sí. pena, una preguntita ahí chiquitica. ¿Es posible que por favor puedan subir las últimas grabaciones de las clases? Lo que pasa es que pues yo apenas terminamos las clases, yo me pongo a verlas inmediatamente para recuperar el tiempo que no alcancé a estar como muy presente y pues seguir adelantando. Entonces no sé si me pueden hacer el favor de subirlas ahí al drive que creó Alejo, Chris, para poderlas ver. Sí, me Sí. da culpa. Yo ya las bajé, pero no les he puesto el nombre y no las he subido, pero ya las tengo aquí. Entonces, Ah, me da culpa, sí, me da culpa. Aquí las tengo, ya las subo ahorita. ah, Leo. Ya tenemos un culpable. Listo, gracias. Yo no que... Sí, así tan descarado lo dice. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes, ¿vale? Que mañana Gracias, es viernes y muchachos. todo, o sea, es de vagancia, entonces que Listo. pasen un bonito fin de semana y disfruten todo. Dios los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Buen Chao, chao, día. que descansen. Bueno, muchachos. Chao. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Amele. Chao, gracias. Luego, chao, chao.